Punto de Encuentro es un espacio para pausar, escucharnos y reconectar con lo que realmente importa. Es ese lugar para reencontrar nuestras ganas, nuestra esencia más allá de la maternidad. Aquí nos sentimos seguras, libres y acompañadas. Es un espacio para conversar, aprender y sobre todo recordar que no estamos solas. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo siempre me empeño en decir eso, pero cualquiera nos puede escuchar en cualquier momento del día o de la noche. Aquí tenemos hoy una invitada especial. Vamos a trabajar algo y fue además de lo más genuino como salió este episodio, de la manera como se dio la oportunidad para que esto sea un lugar para que Nelly nos hable de su experiencia. Nelly es, vamos a decir así, ella ya sacó ya se graduó como fisioterapeuta y está estudiando para el board para ya poder tener su licenciatura. Y bueno, yo la conocí porque transité a finales del año pasado una condición en mi cervical y en mi brazo, y ella era quien me estaba haciendo los ejercicios. Y empezamos a hablar un día de, bueno, qué hacía yo. Ella me contó algo muy personal y yo le empecé a decir qué era yo, y ella me dice, me encantaría hablar de qué significa estar en terapia, qué significa buscar ayuda, qué significa buscar acompañamiento en este momento en la vida que todo es tan cambiante, y cómo esto nos ayuda a los jóvenes, a los adultos jóvenes, a poder salir y transitar esta vida tan diferente a la que probablemente vivimos nosotros, ¿no? Y bueno, no hubo mejor momento y mejor oportunidad que invitarla a Nelly hoy para que nos converse de su experiencia. Nelly fue jugadora de tenis, practicó deporte durante toda su vida. Y bueno, aquí está para que nos cuente su historia y su experiencia, de qué le ha servido a ella acudir a terapia, y de qué le ha servido a ella poder entender que eso es una ayuda y no es una enfermedad. Bienvenida, Nelly. Gracias, Liven, primero que todo por invitarme. Y segundo, sí, esto fue algo muy casual. Empezamos a conversar y yo le conté un poco de mí y le dije la experiencia que yo había tenido y lo que estaba pasando en ese momento. Y pues yo creo que es bien importante porque a mí me ha hecho un cambio increíble. Yo voy a la terapia desde que tengo 24 años y pienso que es como un lugar bien vulnerable donde cada persona puede desahogarse sin tener como algún tipo de vínculo familiar. O sea, es como una persona profesional que no te va a juzgar de ningún tipo y simplemente está ahí para escucharte y puedes pues ser tú, empezar a buscar mecanismos de mejoría. Definitivamente no es una enfermedad, yo creo que es simplemente como una guía para la vida, para las cosas que quieras lograr, que a lo mejor uno piensa como que no puedo llegar a hacer esto, o me gusta lo que estoy haciendo, pero siento que no soy bueno, o a lo mejor en la escuela, a lo mejor en la casa, y definitivamente la terapia es algo como que te hace reflexionar sobre todas esas cosas y te van guiando para que logres tus objetivos, para que cambies a lo mejor patrones que no te han ido bien, que no te han dado buenos resultados. Y creo que la verdad, para mí, entre más joven lo haga, mejor. De verdad. Sí, no hay que esperar a los 30 ni 40 ni nada. Si necesitas ayuda en cualquier momento de la vida, pues yo creo que es importante empezar. Y, y también yo tuve una experiencia un poco personal con alguien que era más joven que yo, y esa persona también me dice un día, ay, el problema es que a nosotros, ella tenía como 20 años, era mucho más joven que yo en ese momento, y ella me dice como, a nosotros no se nos entiende, y a lo mejor es como que yo le dije, pues, yo estoy yendo a esta persona y es muy recomendable que lo hagas, y esa muchacha estuvo abierta a buscar esa ayuda y encontró una persona que la entendió y que la guió, y yo creo que eso es bien importante. Así es. Sí. Nelly, y obviamente tú hablas de tu experiencia, de que tú hace poco, y Lice, antes de entrar a la grabación, te preguntó, cuando tú hiciste deporte,
tú estuviste acompañada con un coach, con un psicólogo y dijiste que no. La pregunta que te quiero hacer es lo siguiente: ¿cómo hoy, sabiendo los beneficios que tiene eso, crees tú que hubiese sido diferente si tú hubieses tenido ese acompañamiento? ¿Y cuál es la invitación a quienes hoy creen que no pueden acudir a eso porque es una etiqueta, porque están vistos como que, ay, estás loco, estás deprimido? ¿Cuál sería tu invitación a que eso, y qué pudiste haber aprendido hoy de que hubieras tenido esa experiencia antes, hubiese Sí, sido mejor? pues claro, yo creo que en los años anteriores, como ir a terapia era algo como si vas a terapia es porque no estás bien o porque algo malo te está pasando, pero ahora yo creo que con todas las conexiones que hay, todas las posibilidades de ir a terapia y tener coach, es, creo que hubiera sido increíble si hubiera tenido una persona que, aparte de que me enseñara físicamente a hacer los ejercicios, como mi coach de tenis normal, también te ayude con, por ejemplo, con los nervios, con ansiedad antes de cada juego, o cómo controlar esas emociones que a lo mejor uno se pone nervioso y no juega bien ese día. Y entonces a lo mejor un coach que trabaje más tus emociones o algo puede definitivamente complementar en el deporte. Yo creo que sí, hubiera sido increíble, porque a veces esos coaches lo tratan de hacer también, como que ellos tratan de, como de decir, de estar ahí un día que te sientas mal, que no tengas ganas de jugar, pero ellos tampoco, o sea, si tienes la ayuda profesional de alguien que se dedique a eso, que sepa otro tipo de técnica, pues sería buenísimo, de verdad. Ah, ahí le diste a Lice Afortunadamente, ahí le diste a Lice en la llaga. no, que yo digo que afortunadamente, Nelly, como tú dices, ya cada vez se ha ido normalizando más lo que es el tema de la Exacto. terapia, ¿no? Ujú. Antes era como que tal cual, hablar de terapia, yo como, o sea, a ver, yo empecé mi terapia psicológica cuando yo me mudé para Canadá y yo tenía 30 años, o sea, Ujú, ya estaba pasadita de años, ya tenía un hijo, estaba embarazada del otro, ujú, no, fue después de que tuve a Fabián, o sea, ujú. y claro, porque en ese momento era como que terapia justamente es para si estás deprimido, si tienes un problema gravísimo, entonces, pero afortunadamente ya cada vez más son las personas, e incluso personas famosas, porque lo vemos en deportistas, lo vemos Ujú. en cantantes, en artistas, Y más todavía, yo están, creo. claro, que Ujú. están saliendo a decir, no es el tema de que yo no tengo que esperar a sentirme que estoy deprimido para poder ir a una terapia, porque en la terapia realmente es volvernos a conocer, que fue lo que me sucedió a mí. Tú decías, bueno, la terapia te ayuda a quizás ver un poco los patrones y descubrir, porque hay muchas cosas que nosotros tenemos dentro que no sabemos que lo tenemos, que lo hemos ido construyendo y que quizás en algún momento no funcionó, pero que ya ahora no. Entonces, claro, Ujú. eso es lo que es la terapia, poder sentarte y hay muchas veces que va a depender, hay muchas veces que la terapia, por lo menos en mi experiencia, yo como paciente, digamos, era como que había unas sesiones que yo era la que hablaba y en otras sesiones era la psicóloga la que hablaba. Igual me pasa a mí cuando yo tengo las conversaciones, sobre todo con mis adolescentes. Muchas veces las sesiones son simplemente para que ellos se hablen, se desahoguen. Yo no digo nada, o sea, simplemente ellos necesitan desahogarse y sacarlo, porque muchas veces ya nada más sacarlo afuera, poder expresarlo, eso ya te, a ver, como que te ponen Te desde libera. arriba, ¿no? Te saca de esa profundidad, sí, de ese hueco en el que uno puede estar y en el que uno siente que uno puede estar. Entonces, me encanta que tú lo estés hablando no como terapista, sino como beneficiaria de esa terapia, ¿no? Ahora, cuéntame tú, porque por lo menos cuando yo empecé, una de las razones principales por las cuales yo empecé de terapia fue para hablar de yo como mamá. Y Ujú. contigo, Nelly, de lo último que hablé en mi vida fue de yo como mamá. Entonces, ¿cómo ha sido para ti esa experiencia? O sea, fuiste me imagino que por una razón y después vas como que descubriendo otras cosas y ahí uno se va bailando, ¿no? Claro, porque lo que yo he trabajado, yo también fue por un problema, pero en realidad ese problema no es el problema, es todo lo que te ha llevado ahí, Mm. todas las decisiones que tú has tomado para sentirte de esa manera. Entonces, esa persona
te hace ver que ese problema es como una consecuencia de todas tus acciones anteriores y empiezas a trabajar en esas acciones que has tomado, por qué has tomado esas decisiones y entonces dices, wow, eso iba a pasar, eso iba a pasar de alguna manera. Y si yo seguía actuando así, y entonces para mí igual, yo fui por una cosa y terminé cambiándolo todo. O sea, a mí me transformó completamente mi manera de verme, a mí y a mí misma. Y entonces, cuando tú cambias eso, como que también se empieza a reflejar afuera en lo que haces día a día. So, yo creo que es como que uno va con una idea pensando que, oh, mi problema se va a solucionar en una semana, pero al final es como la constancia de irte observando cada día y que esa persona te vaya guiando en eso, porque obviamente uno no lo sabe, no se da cuenta y a veces vas con personas alrededor tuyo que te quieren, pero tienen como ese vínculo de familia que no es lo mismo. No es Que objetivo. no es lo mismo, por mucho que las madres nos apoyen o por mucho que una amiga, un esposo, no sé, pero esa persona es como que no tiene ese vínculo contigo, simplemente lo está viendo desde afuera y te puede guiar mejor. Y para mí fue súper transformador. Yo llegué siendo una Nelly y salí sintiéndome mucho mejor conmigo como en todos los aspectos de mi vida. Incluso hasta en la carrera de terapia, que son 3 años, eh, es fuerte a veces y uno le entra como que podré llegar o no podré llegar, todas esas dudas cuando tienes como una meta que cumplir y si alguien, o sea, es bueno tener esa persona o que te pueda guiar en ese tiempo. Sí. Nelly, sabes que una de las cosas que me impresiona hablar y que tú lo traigas a colación es que a lo que tú te dedicas hoy es hacer terapia física, o sea, a quien le duela un brazo, a quien le duela algo, tú le sabes hacer el masaje, los ejercicios, direccionarle cómo se tiene que sentar, parar, caminar, etcétera, etcétera. Y muchas veces, y nos pasa en muchas ocasiones, que hay médicos que son científicos, que no creen en toda esa parte de ese tema de energías, de acompañamiento, de verse hacia adentro. Pero yo Sí, creo que particularmente, y como se dio a nosotros el conocernos, yo creo que definitivamente hay una energía, hay una conexión que va más allá de todo eso. sí. ¿Qué crees tú que a futuro, una vez que salgas muy bien en tu board, que así va a ser, Ay, qué crees tú que pudieras hacer diferente sabiendo ya que tú puedes obtener otros beneficios integrando otras actividades en tu vida, en tu manera, en tu rol? ¿Qué pudieras ofrecerle a todos tus pacientes diferente a ser solamente una terapista física? bueno, uno de mis metas era esa. Yo en realidad no iba a hacer terapia física, yo iba a hacer otra carrera y cuando me di cuenta que me gusta todo esto y que lo apliqué en mí, o sea, que yo pude cambiar yendo a una terapia y que las personas incluso pueden cambiar su físico haciendo ejercicio, que es en realidad lo que yo hago, o aliviar el dolor, o después de operaciones, rehabilitación y todo eso. Eh, es como un tool, una herramienta más que puedo añadir a la terapia que no es solamente hacer un masaje o simplemente decirle varios ejercicios que tienen que hacer. Hay veces que yo pienso que a veces las personas reflejan dolores y cosas por mucho estrés o y entonces a veces los pacientes como que se tratan desde ese punto, desde el punto emocional y a medida que se van sintiendo como más motivados o más tranquilos, eh, hacen mejor la terapia física. Y eso yo lo he visto con muchos pacientes y a veces no hay tiempo, no todo el mundo lo implementa porque es verdad que es como requiere más tiempo, pero es importante que no solamente sea el minuto de ejercicio, sino también como que esa persona te diga, mira, me siento, no sé, un poco estresado y yo como he tenido la experiencia de terapia, puedo entender
que a lo mejor le puede beneficiar también simplemente desahogarse o simplemente decir, voy a cambiar, motivarse un poquito de otra manera para cambiar su estilo de actividad física. Además que me parece interesantísimo, Nelly, porque dicen que el cuerpo habla lo que la boca calla, ¿no? Entonces, Sí. claro, me imagino que para ti, y siento que eso va a ir también por ahí, cuando tus pacientes vayan, quizás ellos van a ir por una dolencia del cuello, que a lo Ujú. mejor, como tú dices, la está creando, es una emoción que está reprimida, algo que yo no estoy diciendo, y claro, hay muchas veces, por lo menos a mí me ha pasado que si yo sufro de la mandíbula, o sea, Ajá. nada más con que me toquen ahí, entonces uno empieza a llorar, pero no es por el dolor, es porque realmente estás sacando Sí. toda esa represión de emociones que tienes ahí. Entonces, claro, ¿cómo lo ves tú en tus pacientes? Muchas veces, como te digo, nada más hay que hablarlo y se libera de una la molestia El física o dolor. viceversa. Quizás, sabes, sueltas la molestia física y se libera también esa emoción, porque a la final estamos conectados, somos seres. Exacto. Exacto, Mente y cuerpo. exactamente, y emoción. Entonces, Sí. esto me imagino que eso tú lo ves mucho. Sí, claro. Yo digo como que, por ejemplo, a veces el estrés causa dolores de cabeza o dolores de espalda y unos dolores de cabeza prolongados hacen como que tu cervical siempre esté tensa y a medida que si te pasas mucho tiempo así, pues definitivamente te va a afectar tu Claro. postura, te va a afectar todo y así pasa con otras partes del cuerpo y pues es súper importante como tratar de mantener un balance entre esas emociones y esos dolores en el cuerpo, definitivamente, sí. No, Yo eso me para acuerdo cuando yo comencé con mi terapia y con Nelly, Ujú. yo estaba yendo por la cervical y me acuerdo que me ponía, los masajes al principio eran horribles, me dolían horrible, Sí, y yo pero decía, Dios mío. y hacíamos estiramiento y todo. Y cuando ella empezó a hacer algunos movimientos, ella pedía que alguien le dijera qué otra cosa hacerme porque yo estaba muy, muy tensa. Sí. Y cuando de repente empezó eso, tal cual, o sea, se empieza a dar porque hay una energía, se Ujú, empieza a dar esa conversación, ese tema de hablar de cualquier cosa, ujú. sin necesidad de tú, obviamente, un espacio donde tú te sientes que te estás yendo a curar de algo y Ujú. terminas hablando de otras cosas. Nelly, al final llegamos a la conversación de por qué estamos aquí hoy de una manera tan genuina, a ella no le tocaba ni siquiera ir ese día, ya ella había terminado y me empezó a hablar a mí de algo que además ya yo estaba yendo por otro dolor, que se había difamado mi dolor para otro sitio. Y recuerdo un día que me habían dado un masaje muy duro, un día que ella no había ido y no me había atendido ella, y después ella me lo vino a hacer otra vez, pero ella sabía lo que a mí me estaba doliendo y de dónde venía ese dolor. Y me acuerdo que ella me decía, hoy te voy a dar un masaje de ay, ay, ay. O sea, Oye, como oye, de ponerte suavecita, de Sí. calmarte. Y la verdad que sí, porque después cuando ella sale, vuelvo otra vez con otro terapista y me dieron, pero hasta por la madre que yo, o sea, dije, no quiero volver más, o sea, no quiero volver, porque para qué voy a ir por un sitio donde me van a hacer que me duela tanto, ¿sabes? claro. Y eso yo creo que es importantísimo, Nelly, y eso te lo quiero regalar como paciente que fui tuya. Yo creo que es muy importante esa conexión que tú generas con los pacientes, porque es una energía distinta, y por eso era la pregunta que yo te quería decir. Quizás impulsarte a que quizás el día de mañana hagas algún tipo de certificación como coach para terapistas físicos, que Sí. acompañen porque además tú, por ejemplo, por el tema de postoperatorio ves muchas personas mayores, quizás no Ujú. son escuchadas, esas personas quizás no tienen un espacio de vulnerabilidad, como tú misma lo dijiste, que son estos espacios que Sí. ocupamos. Tú lo haces desde el espacio físico, Lisa y yo lo hacemos desde el espacio emocional, pero Ujú. yo te diría que es un complemento muy bonito, muy poca gente Sí. entienden el valor de lo que es hacer una terapia física acompañado de alguien que te ponga quizás unas velas, que te Ujú. hable en un tono de voz diferente, te adecue tu sala a una luz que es adecuada para que tú te sientas en calma, a pesar de que tengas dolor, porque es genuino, van a ir contigo por eso. Claro. Entonces, bueno, yo te lo quiero decir porque eso lo sentí yo y por algo estamos aquí y yo creo que es importante que te lo lleves como una tarea pendiente si te gusta, porque Sí. es bonito saber que ya lo transitaste tú personalmente y que además tienes eso y que al día de mañana quizás lo puedas ofrecer a tus clientes
o a tus pacientes de una manera mucho más integral, ¿no? Sí, y dejarte también llevar, Nelly, por tu intuición, porque es lo que tú decías, fíjate, cuando tú empezaste y tú dijiste, llegué a terapia por un problema que en realidad era un síntoma de algo más. Muchas veces estos dolores físicos son un síntoma que va de algo más. Entonces, claro, a lo mejor tú en tu textbook dice, si me viene con el hombro contraído, porque entonces tengo que hacerle este masaje aquí, pero a lo mejor ese no es el origen, sino el origen es otro. Entonces, como dice Lid, o sea, que tú puedas tener esa conexión, esa sintonía contigo y con la persona, de saber en realidad qué está necesitando, porque a lo mejor, como te digo, el papel dice, hoy le toca un deep tissue massage, pero cuando tú estás ahí, tú te das cuenta, coño, eso no es lo que le voy a, o sea, eso no es lo que le va a hacer bien a esta paciente en particular, o sea, es algo Y eso también me lo hizo a mí, eso también me lo hizo a mí, todo lo que estás diciendo, Alicia, me lo hizo a mí. Ella me hizo terapia aquí y cuando vio que tenía la proyección, no voy a decir nada, yo te voy a dar aquí, te voy a poner no sé qué, te voy a hacer esta cosa aquí en el brazo porque te está irradiando el brazo y no te has dado cuenta por el dolor aquí arriba. Y yo, ok, dale. Pues. Me encanta. Sí, es que... No, es que hay una conexión en el cuerpo increíble que uno tiene que aprender a verlo así como general y no exactamente donde lo que estaba diciendo ella, no el dolor donde es específico, sino puede venir de cualquier parte del cuerpo. Y entonces uno tiene como que indagar y preguntar y ver qué lo ha llevado a ese dolor. Sí, definitivamente es un complemento súper importante. ¿Sabes qué me pasó con mi hija? Ella tenía, hace unos meses le dijeron que ella tenía escoliosis, ¿no? Entonces, claro, uno la lleva para acá, todavía estamos esperando para que me llamen para el ortopedista. Especialista. Pero bueno, claro, yo la llevé a otras terapias, entonces la llevé a una osteópata y ella me dijo, eso no, o sea, eso no es la columna, eso viene de, no sé qué broma, creo que era de la rodilla que venía conectado con el dedo pequeño del pie por un movimiento que ella hizo que no era. Entonces, claro, medio compensando y como está en crecimiento, o sea, se ponía en una mala posición y claro, eso empezó medio la curvatura de la columna. Y obviamente ella también tenía dolor de rodilla y tal, o sea, era como que todo, pero fíjate, ella fue y dijo, eso no viene de la columna, eso viene del dedo pequeño del pie. Y ella se lo tocó y se lo trató y no sé qué, y se lo hizo. Mi hija no se ha vuelto a quejar de dolor de rodilla, ni de pie, ni de escoliosis, ni nada. O sea, obviamente va más allá, claro, hay cosas que sí van a medicar, claro. Que sí, pero hay otro tipo que es esto y me encanta que Liz te haya conocido y que tú seas una de estas doctores, que es lo que en realidad ahorita se necesita, doctores que sean todo, o sea, porque tú, a ver, no somos nada más un cuerpo físico, somos somos emociones, somos mente, somos todo, entonces poder manejarlo desde todos esos aspectos, ¿no? Me encanta, me encanta. Sí, yo para allá. No, yo digo que como yo conocí a Lirben y eso fue así, es que todo fue así súper de casualidad y empezamos a hablar y como que nos conectamos porque yo creo en eso y bueno, yo lo hago desde la parte física, pero ella también me entendió desde la parte psicológica y eso fue como que ya. Ahí fue un ganar-ganar. Sí. Exactamente, un trueque, absolutamente. Un trueque. Sí. Así es. Nelly, si tuvieras la oportunidad de quizás tener a jóvenes alrededor tuyo que estén estudiando fisioterapia o que estén estudiando algo que tenga que ver con eso, con la salud, con ese servicio a otros, ¿qué le podrías decir? O muchachos que quizás estén transitando por problemas de lo que se consideren que pedir ayuda está mal, porque están locos, porque los van a etiquetar. ¿Qué les dirías? ¿Qué mensajes fueses capaz de decirles para que ellos te escuchen y escuchen tu voz de tu experiencia? Yo les diría primero que todo que no se juzguen, no hay necesidad de por qué sentirse mal o algo por tener que pedir ayuda. Incluso pedir ayuda es lo más importante que puedes hacer por uno mismo. Y solamente dar el paso, simplemente tomar la decisión de pedir la ayuda ya te está poniendo en un nivel súper abierto a mejoría. Si estás pasando por algún momento difícil y necesitas que a lo mejor no te entienden o que te sientes que el mundo entero está contra ti por cualquier cosa,
sigue buscando ayuda, que sí existe, sí hay, y sí vas a mejorar, y si estás dispuesto, y si están dispuestos a eso, es porque hay maneras de buscar esa ayuda y de empezar a mejorar en cualquier punto que esté en la vida, sea adolescente, sea young adult, sea mayor, cualquier situación que sea, por muy chiquita que uno lo vea, no hay necesidad de estar como que estancado simplemente por pensar de que alguien te va a juzgar. Al final, eso no es importante. So, es bueno que siempre busquen la ayuda y nadie, eso lo único que va a hacer es mejorar. No existe otra cosa. Lo va a mejorar y se va a haber muchas oportunidades. Y a lo mejor uno dice, ay, wow, qué mal, y a lo mejor el problema no es tan grande como lo que imagina. Así es, así es. Sí. Bueno, Nelly, para nosotros fue un placer tenerte aquí. Ojalá, bueno, falta poco para que presentes tu examen del board. Ojalá salgas excelente, que hayan Gracias. muchos más fisioterapeutas como tú. Bueno, ya por supuesto eres mía, eh, no hay duda. Y bueno, nada, te deseo todo el éxito del mundo y como te digo, toma en cuenta este consejito que te estamos dando dos personas Sí, yo expertas lo en la tomo. materia y creo que pudieras ayudar a muchas otras personas desde otro punto de vista mucho más integral, mucho más genuino y mucho más integral y positivo, porque creo que el etiquetar la figura de un fisioterapeuta o de un psicólogo, de una terapia, desde la estructura de la crisis, es lo Sí, que hace que nos dé miedo. Entonces, porque yo claro, no quiero llegar ahí, yo no quiero llegar a tener ese dolor, yo no quiero llegar a sentirme de esa manera. Pero si claro. lo identificamos a tiempo y hacemos esa coherencia como le pasó a Alice con su hija, como te pasó a ti conmigo, yo Ujú. creo que eso es muy bonito y podemos sanar a muchas personas mucho antes de que llegue a la crisis. Claro, es súper preventivo. Así Exacto, mismo es. preventivo. Sí. Exactamente, exactamente. Así que Bueno, bueno, mil gracias. gracias, Siempre Nelly. un placer. Gracias, Nelly. Ya Bueno, voy para allá. Ok, la espero. los invitamos a que sigan escuchando estos episodios de Punto de Encuentro. Por favor, suscribirse en el canal, darle a la campanita para que no se pierdan episodios tan bonitos y genuinos como este. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Bye.